Otra imagen, por ejemplo, tuviese una imagen figurativa, casi hiperrealista, buscaría en toda mi experiencia qué cosas me podrían justificar para fortalecer que sí es importante la técnica. Ahora, dentro de eso, dime, cuando tú realizas una obra, estás creando dentro del proceso, digamos, haciendo una obra, ¿tú lo intelectualizas antes o después de eso? Buena pregunta, porque a mí me estoy viviendo en este momento una experiencia nueva que, mm, que fue enriquecedora. O sea, yo siempre he fortalecido la libertad Ujú. entre la teoría del caos, en la teoría de las bifurcaciones, pero los caminos se me van haciendo a mí cada día a medida que voy haciendo. Es como una declaración de principio, Claro, digamos. claro. Entonces yo produzco mi obra en el hacer. Si yo lo tuviese fríamente calculado desde el principio, no botaría una lágrima al final del resultado. Claro, Entonces para mí no tiene sentido. claro, perdería el concepto de lo que es la Claro. experimentación. Entonces yo siempre he producido en el taller. Yo no sé lo que estoy haciendo hasta que termino, hasta que lo enmarco. Y generalmente hasta que le pongo el título. Ya. Que el ¿Ya? título es el problema. Que Para ahí, todo artista, que el ahí se me título es produce colocarle. porque es un lenguaje que no lo manejo, el literario. ¿Ya? Claro. Ahora, el último trabajo que hice, que es el de los cucharones, se dio a través de la experiencia que viví con una psicóloga y el término otredad. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el concepto se estaba planteando de otredad, se empezó a trabajar con otra intención, Ujú. que era una intención en el fondo entre una psicóloga y su paciente de mejorarle sus relaciones personales, Ujú. ¿ya? Pero como uno todo lo va llevando a su campo, yo empecé a ocupar la otredad como metodología artística, Ya. ¿ya? Claro, seguía aceptando a las otras personas, pero así como me lo planteaba la otredad de que yo tenía que entender y querer a las otras personas porque gracias a ella yo existía, cada vez que más me preocupaba de las personas, menos las quería, ¿ya? Porque finalmente mi refugio está en los objetos. Entonces, pero sí me interesó como una metodología artística en la cual si yo voy a hacer un grabado en un pedazo de madera, en un terciado, yo no puedo llegar y tallar la madera sin preguntarle al terciado lo que quiere ser, porque tengo que respetar la otra edad del material. Ya. Entonces yo imprimo la tabla y veo qué quiere ser, y yo ayudarle a hacer. Entonces tengo mejor relación con el objeto que con las personas. Ya. Entonces la otredad la empecé a ocupar como metodología artística. Ya. ¿Te Eso fijas? vino a complementar un poco lo que era la declaración de Claro, principio claro. de la teoría del caos, es decir, el Claro, azar. claro. Entonces, el único trabajo que he hecho que partió desde lo conceptual a la imagen es ese de la cuchara. Ya. Porque partí con una historia dada y quería ilustrar esa historia dada, que no me había pasado nunca. Porque antes siempre había yo jugado en el taller para producir la obra y al final en el enmarque y en el título se definía el resultado. Pero nunca había trabajado desde un concepto o de una historia en torno a un concepto. Por lo tanto, fue como otro proceso distinto para mí en la producción de obra, que lo empecé a hacer y me tiré en serie. Yo hice 15 trabajos y sin saber si me iba a resultar, incluso por una cuestión de terquedad que tiene uno, esperaba que no me resultara para seguir cómodamente en el método anterior. Ujú. Pero el resultado fue potente, para mí fue potente, y de ahí salió el resultado ese del cuadro de las cucharas. Ahora, ¿qué tiene ese cuadro de las cucharas con respecto a la otredad y cómo se relacionó con el concepto? Fue porque yo estaba en mi cocina y en mi cocina miro de repente los cucharones, y como yo nunca he comprado un juego de cucharones y todo el mundo me los ha regalado, todos son distintos. Ujú. Entonces yo decía, ¿cómo pueden coexistir todos sin pelear? Los objetos, obviamente.
porque yo Claro, me que en alguna relaciono medida con los objetos. Claro, que en alguna medida representan Claro, personalidades. entonces porque yo los veía cada todos, uno eran todos ha sido distintos, seleccionado. todos cumplían objetivos distintos y todos coexistían bien, po. Entonces vine y encontré una silueta de figura humana. Como obviamente no puedo usar la figura humana por una cuestión de rollo personal, usé la piel, pues como que se sacó el traje y lo puso en un colgador. Entonces de ahí tengo una figura humana, pero es el traje, no es la figura humana. Claro, es la representación. Entonces ese traje vine, lo corté en una cartulina y lo puse en los colgados, lo puse donde estaban las cucharas. Y le dije yo, aquí tenéis que coexistir con ellos, y sin hacer problema. Y lo tuve 2 semanas ahí, y lo observaba y lo encontraba tan atractivo que lo convertí en grabado. Ya. Entonces de ahí resultó de que desde un concepto llegué a una obra, que no era mi metodología. Ya. Pero como estoy metido en este cuento de la otredad, de la obsesión, del autismo y del terco, todo me sirve. Y gracias a que todo me sirve, pude meterme en una metodología distinta y obtener un resultado que por lo menos para mí fue interesante. Poner grabados en todo el poste. Diga dónde había que dejar mi información. Desde mi casa. Cuando nos juntamos en la Escuela de Bellas Artes de Viña, bueno, yo cuando salí de la universidad, me había hecho grabado el Álvaro Donoso, pero el grabado del Álvaro era un grabado muy experimental. Entonces yo no me sentía, digamos, como grabador porque me nombraban técnicas que ni conocía. Entonces dije yo, voy a ir a buscar la tradición del grabado a la Escuela de Bellas Artes, y me metí a la Escuela de Bellas Artes. La de Viña. La de Viña. Estuve más de 5 años, creo, ahí becado. Y ahí conocí las técnicas. Por eso pasaba de que yo tenía esa visión un poco experimental de la imagen. Y como estaba obligado a hacer la técnica tradicional, mezclaba las dos cosas. Entonces, Robelindo Villegas, que era el profesor en ese momento, él pedía ciertos temas, Valparaíso y todo. Y ahí a mí se me ocurrió hacer un zapato y él no me dejaba. Hasta que después como que lo cansé y me dijo, ya sabe qué, haga lo que quiera, me dijo. Pero lo tiene que hacer el linóleo, que era la primera técnica por la cual pasaba. Y ahí fue cuando hice el zapato. El pie en 3 cuotas. El pie en 3 cuotas. Así que después con todo el boom que tuvo la obra esa, después ya ni me complicaba que trabajara. O sea, ahí ellos veían de que yo trabajaba con plantilla. Y después cuando yo hice el zapato, y el zapato era solamente las 3 partes del zapato, no iba la gente. Y después a mí me avisa Carlos Lastardi y me dice, hay un concurso en Concepción, que es un concurso nacional, manda una obra. Entonces no tenía nada nuevo, era verano y todo, pero tenía una cantidad de gente que estaba detrás de un enchufe. Entonces vine, tapé con plantillas el zapato, puse la gente, repetía 3 veces, saqué las plantillas y dio la sensación que estaba detrás. Y lo mandé a Concepción, con la gran suerte de que obtiene el Premio Nacional de Grabado. Entonces, cuando ellos veían el juego de plantilla y toda la cosa por el estilo, inconscientemente empezó como a llamarles la atención y a trabajar en lo mismo. Porque antes de eso solamente se trabajaba con el rectángulo. Ya. Que era la forma un poco, ¿cuánto se llama? Con la personalidad que tenía Don Carlos, había que trabajar lo que él pedía. Que no, Sí, una personalidad esa libertad no te la podía dar.
Pero con el Robelindo Villegas lo dio. Por eso nosotros en el libro que queremos hacer, para celebrar los 20 años del centro, en la introducción hacerle un reconocimiento a don Robelindo Villegas por habernos permitido unirnos. Después vendrían las páginas por cada uno de los miembros del centro y finalmente se le haría un reconocimiento, un agradecimiento no sé cómo se llama, Un homenaje. un homenaje al Álvaro Donoso. ¿Y cómo se origina este centro de grabador? Mira, una de las cosas que era como llamativa era de que yo siempre en las escuelas de Bellas Artes yo decía, en la Escuela de Bellas Artes de Viña van a puro tomar tecito. Yo soy cachetón, estudiante universitario y todo, ir a tomar, las señoras que van a la Escuela de Bellas Artes van a puro tomar tecito. Era una visión que tenía, ¿ya? Claro. La cosa es que sí se tomaba tecito. Como en el de Quillota también. Pues. Claro, sí. Y en otros Bellas Artes Claro, también. sí se tomaba Es tecito. que es algo, es una costumbre nacional. Claro. Y La convivencia. Y de ese tecito se fortalecían estos lazos. Claro, los grupos. ¿Ya? Una con la cuando se llama, con la poca experiencia, porque ser alumno universitario recién, ¿ya? Pero como empecé a vivir esa situación y después en los tecitos se conversaban cosas muy importantes con respecto al grabado, vimos de que la única forma que teníamos de que Santiago nos tomara en cuenta era estar organizado. Entonces en ese tiempo yo estaba exponiendo en la Liga Alemana en Santiago y voy al Museo de Bellas Artes que lo dirigía Nemesio Antunes. Y Nemesio Antunes me dice ¿por qué no traí una obra? Porque estaba la exposición de museo abierto. O sea, todo el mundo exponía en el museo. Y yo le pregunto y le digo yo, y mandé invitación a Valparaíso. No, me dijo, si con Santiago lleno el museo. Voy a aprovechar que tú estás aquí presente para que traigáis una obra. O sea, si no te cruzáis en ese momento, no hay obra. Bueno, y esa era la realidad, de que mientras no estuviésemos agrupados, no existía, no estaba inscrito los grabadores de Valparaíso. Después de eso, se empezó a acuñar de que la tradición de Valparaíso era el grabado. Ya. Se empezó como a reconocer, siendo que era así. Claro. Pero el hecho de existir una agrupación, se fortaleció la idea de que Valparaíso, la tradición del grabado, partió en Valparaíso, obviamente con el maestro Carlos Hermosilla. Claro, o sea, estamos hablando de una suerte de asociación para generar un tema, por decirlo así, institucional, formal. Pero también está también de la mano frente a este asunto lo que tú me comentabas también, el tema del registro, la importancia que tiene el registro para la existencia de algo que en un momento determinado puede desaparecer. Claro. Son los trabajos escritos que se han hecho. Sí, es increíble porque cuando uno se dedica al arte, lo que menos es comerciante con respecto a su obra. Los artistas guardan su obra debajo del colchón, Las regalan, claro, las cambian, las permutan, digamos. son los menos comerciantes con respecto a la obra. Por lo tanto, tampoco hacen la gestión, ¿ya? Pues como que gestionen la obra o para que exponga. Están esperando que llegue un meceno, llegue alguien a pedirte que pongas tu obra a tu taller. Pero uno como que no es gestor de su propia obra. Bueno, entonces ahí se empezó a crear esta necesidad y todo para que de alguna manera tuviesen todo salida y el centro ha funcionado bien en esa situación. Bien en esa situación porque lo importante es tener presencia. Hemos hecho calendario, ahora vamos a hacer el libro, nos ganamos una vez el premio de la crítica con una exposición que hicimos en la Sala del Farol. Eso fue a principios de los 90. Claro, ahora expusimos un grupo en Francia. Es como potente el hecho de estar organizado en eso. Como toda organización, siempre los que están a la cabeza son los que se mueven porque... Ya en el mayor peso, digamos. Claro, porque en el fondo todos estamos ocupados en mil cosas. Claro, además es súper difícil poder organizar a los artistas porque como tú bien dices, también
hay una etapa también de autismo que implica el proceso de la obra.